días, buenas tardes, buenas noches a todos, según a la hora que estén viendo esta entrevista. Yo soy Humberto Izquierdo, director de Constitución y Democracia del Centro, y el día de hoy estamos con el profesor Juan Sebastián Villamil, experto en Derecho Constitucional. Él es abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, magíster en Derechos Fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha y además es candidato a doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya tesis que está próxima a entregarse es en materia justamente de la internacionalización del derecho. Es conferencista internacional, además de autor de múltiples trabajos y publicaciones académicas en revistas indexadas relacionadas con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en particular sobre la internacionalización del derecho, además de ser un gran amigo y una persona a quien yo estimo y admiro profundamente. Hemos invitado al profesor Juan Sebastián Villamil para que conversemos un rato sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos proferida muy recientemente sobre el connotado caso del senador Gustavo Petro, el famoso caso Gustavo Petro contra Colombia, por el cual condenaron al Estado colombiano por el incumplimiento de una obligación internacional que está en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, muy bienvenido al centro, esta es su casa y bueno, cuéntenos por favor por qué Colombia debería cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué esas sentencias son aplicables, son vinculantes para nosotros en Colombia? Hola Humberto, primero un placer saludarte, qué gusto poder compartir este espacio contigo y con toda la audiencia digital de Al Centro, este espacio de debate que continúa enriqueciendo pues estos nuevos foros digitales donde pueden concurrir todos a debatir temas tan importantes como el que nos concita hoy. Los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios para Colombia, no solo por haber suscrito y haberse adherido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, sino por la tradición jurídica que tenemos en nuestro país. Hay que recordar que nosotros en el artículo 93 de nuestra Constitución, que autores importantes han llamado una cláusula de apertura, una cláusula que abre el texto constitucional nuestro a otras influencias, a otros valores normativos que nos conectan con los principios que busca proteger justamente la comunidad internacional, que tienen que ver con los derechos humanos y en este caso que tienen que ver con la democracia. Entonces, es una tradición que ha asumido Colombia de respeto por sus obligaciones internacionales, por esos valores y que además por vía de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional que ha desarrollado la doctrina del bloque de constitucionalidad, pues son de plena aplicación, no solo para la Corte Constitucional, sino para todas las autoridades judiciales. En ese sentido, los fallos de la Corte Interamericana, más cuando se refieren directamente a Colombia, pues deben ser acatados sin demora, digamos, por nuestras autoridades, o no sin demora, pero sin excusa por nuestras autoridades, pues son porque además esto se desprende del principio pacta sunt servanda, que a pesar de que los constitucionalistas habían ignorado como un derecho soft law extranjero, internacional, que no tenía que ver con nuestro día a día de lo jurídico, pues ese paradigma se ha desmontado y hoy, porque además estamos en un mundo globalizado, esos mensajes que nos manda la comunidad internacional a través de las jurisdicciones internacionales, nosotros debemos recibirlos a bien, porque en parte de eso depende la manera en la que la comunidad internacional nos percibe. Quiero darte un precedente muy inmediato que tenemos nosotros y que se menta muy regularmente o cotidianamente en nuestro país, que es el caso de Venezuela. En Colombia siempre decimos que Venezuela es el ejemplo negativo de todo lo que no se debe hacer porque Venezuela es una dictadura, etcétera, etcétera. Pues justamente Venezuela se enfrentó a casos iguales a estos, sentencias de la Corte Interamericana que le eran adversas y en primer término los tribunales domésticos de ese país adoptaron una postura de resistencia ante los precedentes internacionales, ante estas normas internacionales
que finalmente, que era obviamente orquestada por el gobierno chavista y hoy de Maduro, que controlaba todas las esferas de poder, incluidas las cortes, y el último episodio de esa relación de tensión entre Venezuela, la dictadura y la comunidad internacional representada por la Corte Interamericana, pues conllevó a que el gobierno de ese país denunciara la convención y se apartara de la jurisdicción de la Corte. Entonces, lo que quiero significarte con esto es que si nosotros adoptáramos una postura de resistencia, de rebeldía ante los precedentes interamericanos, que además no son en arbitraje comercial, sino en algo tan importante como los derechos humanos, pues estaríamos en un escenario muy similar al de Venezuela. Y por darte otro ejemplo, otro de esos países que se consideran malignos por la opinión pública, como Rusia, Rusia, en la reforma constitucional que está pasando en estos momentos, una de los caballos de batalla del gobierno que vulnera libertades de Vladimir Putin ha sido salirse de la jurisdicción de la Convención Europea de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Es decir, vemos un patrón de conducta donde gobiernos que no les gusta que limiten sus facultades para muchas veces limitar derechos, pues simplemente optan por salirse de las convenciones o atacar esa esfera del derecho internacional que justamente está diseñada para que los estados no tengan facultades absolutas, arbitrarias y limitadas de cara a sus ciudadanos. Entonces los ciudadanos, cuando se ven desprotegidos respecto de los poderosos, respecto de las autoridades políticas o administrativas, pues pueden recurrir a esas instancias internacionales, no todos los días, pero sí en ciertos casos que comprenden cierta sensibilidad y que además pueden promover una humanización de los derechos humanos, una humanización del derecho constitucional, del derecho en general, que es lo que se ha llamado la internacionalización del derecho, un concepto acuñado en Alemania por autores como Van Peters, porque todo esto ocurre desde las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, donde los países europeos entendieron que el concepto de soberanía irrestricto, como ocurrió en la Alemania nazi o en la Italia fascista, podía someter a los individuos a un riesgo muy grande de ser violentados por las autoridades de sus países. Entonces, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, desde Alemania y desde los países europeos empiezan a decir, no, mire, necesitamos un derecho internacional fuerte, necesitamos unas cláusulas de apertura, que es lo que se inventan en Alemania y conceptualiza Dan Peters o Klaus Vogel, y que nosotros recibimos a través del artículo 93 de la Convención, de la Constitución, que nos permite tener esas cláusulas dialógicas con el derecho internacional. Y quiero darte un último ejemplo antes de continuar, y es el ejemplo de Donald Trump, que se percibe como un presidente unilateralista, que tiene una actitud muy fuerte, un poco despótica. Él también ha denunciado muchos tratados, denunció el tratado de la UNESCO, denunció el Pacto de Derechos Humanos. Entonces, vemos que esos líderes todopoderosos, que no les gusta que les condicionen o que les limiten sus facultades, tienen esas actitudes a veces ante la comunidad internacional, lo que por supuesto no es deseable si nosotros queremos continuar con esa tradición democrática y esa tradición constitucional que nos ha ganado una reputación en todo el mundo. Las sentencias de la Corte Constitucional en punto de internacionalización del derecho son célebres por esta doctrina que justamente indicábamos al comienzo del bloque de constitucionalidad que fijó justamente el doctor Cepeda en la Corte Constitucional. Tengo entendido que ustedes entrevistaron a su padre, el doctor Cepeda. Manuel Cepeda fijó esa doctrina del bloque de constitucionalidad a partir del artículo 93, y es eso lo que hace que nosotros debamos acatar los fallos de la comunidad internacional. Entonces, en ese mundo donde existen valores universales como los derechos humanos y en un mundo tan profundamente globalizado, el concepto de soberanía ha mutado. Ahora la legitimidad no solo proviene de la expresión popular del pueblo, sino justamente de eso, del respeto de los derechos humanos de todos, de las mayorías, de las minorías, de los que están en poder y de los que no están en el poder. Entonces, ese es un poco el mensaje, entender que el concepto de soberanía ha cambiado y que esa modificación del concepto de soberanía nos obliga al cumplimiento de las sentencias internacionales. Sí, señor, y es que el concepto de democracia ha cambiado porque ahora lo que se impone no solamente son las mayorías,
sino que por encima de ello están los derechos humanos inherentes a la condición de toda persona, y es gracias a estos sistemas de protección de los derechos humanos, como el sistema interamericano del que vamos a hablar hoy, que eso es posible. Y por eso es que los estados, que no están solos, están en una comunidad internacional, pues deben ser respetuosos de ese orden internacional. Pero bueno, creo que su exposición ha sido clarísima en el sentido de por qué hay que cumplir los fallos de la Corte, porque unos magistrados que están allá en Costa Rica deberían ser obedecidos por las autoridades colombianas. Pero ahora entremos en materia. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Interamericana sobre el caso Petro? ¿Por qué se dice que es responsable el Estado colombiano frente al senador Gustavo Petro por los hechos sucedidos por allá cuando él se desempeñaba como alcalde de Bogotá y cuando el entonces Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le impuso una sanción desde la Procuraduría? ¿Qué fue entonces lo que decidió, profesor Villamil, la Corte Interamericana sobre el caso Petro? Claro que sí. Antes de tratar particularmente el tema de qué decidió la Corte, hay que decir que esta decisión no es una decisión espontánea ni una doctrina nueva que se le ocurrió o que simplemente tuvo una epifanía a la Corte y se le ocurrió condenar a Colombia por esta interpretación del artículo 23. No. Tal como ocurre con la jurisprudencia doméstica nacional de Colombia, pues las Cortes siguen los precedentes y aquí hay una larga línea de precedentes de la Corte Interamericana contra otros países, justamente Venezuela, que venía en esta línea. Entonces, lo primero que hay que decir antes del caso Petro es que en Venezuela tienen un caso que es un caso Leopoldo López. Y aquí es muy interesante esto porque en el caso para que no se ideologice esta discusión sobre el derecho internacional, en el caso Leopoldo López contra Venezuela tenemos justamente un escenario inverso, revertido, digamos. Tenemos un político de oposición de derecha y un gobierno de izquierda que le impone una sanción, ¿no? Entonces, aquí se supone que la autoridad administrativa era la derecha persiguiendo a la izquierda, o así se ha presentado. En Venezuela sería justamente lo contrario, es decir, cuando esa sentencia de Leopoldo López contra Venezuela salió, los sectores políticos de Colombia que hoy critican nuestro fallo celebraron eso como un triunfo de la democracia, porque justamente entendieron eso, que ese fallo permitía o le mandaba un mensaje al gobierno totalitario de Maduro, de Chávez, de que los derechos humanos de ese líder opositor, Leopoldo López, que se entiende como una élite de la libertad, y creo que muchas personas estamos de acuerdo en eso, pues era un fallo importante para garantizar la democracia en Venezuela. Lamentablemente ese fallo no se acató en ese país. Entonces, la Corte ya había fallado en nuestro país vecino respecto de esto. Entonces, bueno, esta discusión empieza en otros países cuando la Corte Interamericana empieza a desarrollar esta doctrina de los derechos políticos contenidos en el artículo 23. Y entonces ya en Colombia empiezan a surgir reacciones porque la Procuraduría había emitido varias decisiones disciplinarias adversas contra, por ejemplo, esta señora, la senadora Piedad Córdoba. Con razón o sin razón, el procurador la había sancionado y entonces ella acudió a las Cortes justamente a decir, mire, pero hay unos precedentes del derecho internacional que dice que usted no puede hacer eso porque la Corte Interamericana lo dijo para el caso de Venezuela, ¿cierto? Entonces dijimos, mire, esa es la interpretación de la convención y si usted, Corte Constitucional, se supone que aplica el control de convencionalidad y que por vía del artículo 93 es respetuoso de los precedentes internacionales, usted tiene que aplicar eso y digamos, declarar sin efectos esa sanción disciplinaria. Pues en todos esos casos que se suscitaron ante los tribunales colombianos, la Corte Constitucional, en una interpretación bastante controvertida, pues dijo que no, que esos casos que se habían aplicado para Venezuela no tenían nada que ver con Colombia, porque en Colombia los entes de control funcionaban totalmente distinto, lo cual no era cierto. Pero entonces la Corte Constitucional se resistió a esos fallos, al punto pues que cuando se pone la tutela en el caso Petro, entonces ahora ya entrando al caso Petro, cuando
se impone la sanción disciplinaria a Petro y Petro recurre a los tribunales, una tutela le cobija su derecho a que se aplique el artículo 23, porque hay que recordar que había una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además es un órgano internacional con sede en Washington, independiente de la Corte Interamericana. La comisión hace las veces como de fiscalía, guardadas las proporciones, ella investiga, ella acusa al Estado y la Corte Interamericana resuelve eso. Entonces, la comisión emitió unas medidas cautelares en el caso de Colombia, unas medidas cautelares que el presidente Santos no acató, porque el presidente Santos tenía una doctrina, bueno, parcialmente cierta. El presidente Santos dijo que esas medidas cautelares no las iba a cumplir porque el ordenamiento colombiano todavía permitía recursos jurídicos. ¿Cuáles eran esos recursos jurídicos? Pues la vía de lo contencioso administrativo, ¿cierto? El Consejo de Estado todavía tenía la posibilidad de anular el fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Entonces Santos no acata esas medidas cautelares de la Comisión Interamericana y aquí aparece un actor sorpresivo que es el Consejo de Estado, ¿cierto? El Consejo de Estado es una corporación, una alta corte de Colombia como la Corte Constitucional de igual importancia, una corte que existe en nuestro país desde Bolívar. Allá hay grandes juristas, bueno, profesores nuestros, el doctor Humberto, ¿no? El doctor Yepes, bueno, innumerables grandes juristas. ¿Y qué pasó? Que el Consejo de Estado, a diferencia de la Corte Constitucional, sí había hecho una lectura correcta de lo que implica aplicar los fallos internacionales y había adoptado como propia esa doctrina del control de convencionalidad. ¿Cuál es esa doctrina del control de convencionalidad? Pues la que indica que todos los jueces domésticos y autoridades administrativas domésticas deben, de buena fe y sin que se les obligue, aplicar los precedentes internacionales y las normas internacionales para que tenga sentido, armonía y coherencia un sistema en donde convive lo internacional y lo doméstico. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado? Dice, primero, le concedo también una medida cautelar al alcalde Petro en este caso, porque entiende que, ¿qué es lo que sucede con este tema de las sanciones de la Procuraduría? Que cuando tienen control judicial, eso es verdad, pero cuando llega el control judicial del Consejo de Estado, muchas veces estos alcaldes, estos políticos democráticamente electos ya culminaron su periodo, entonces no pueden ejercer. Entonces, fueron elegidos y por más dinero que se les pague, la realidad es que no pudieron ejercer sus cargos. Y la otra realidad, porque no es solo el derecho de la persona en sí, de hecho, lo más importante no es el derecho de esa persona, sino el derecho de quienes lo eligieron. Entonces, tenemos acá que hay una base popular democrática, una gente que votó y que vio truncados sus derechos por una autoridad administrativa de origen político. Entonces, el Consejo de Estado que dice, mire, nosotros sí ejercemos ese control sobre las actuaciones de la Procuraduría, pero por los tiempos del Consejo de Estado, la congestión judicial que se tiene muchas veces por falta de recursos, no permite, y además la discusión tan difícil, ¿no? Que son estos temas, no permite que nosotros podamos resolver el tema en tiempo real. Entonces le concede una medida cautelar y vuelve a ubicar en su puesto, vuelve a ubicar en su oficina al alcalde Petro, al su momento alcalde Petro. Entonces el Consejo de Estado otorga las garantías internacionales. Y mire, si usted observa la sentencia, una de las cosas que dice la sentencia de la Corte Interamericana, para que no se diga que es abiertamente desafiante de Colombia, es que dice lo siguiente, dice, celebra esta Corte o esta Corte se permite indicar que la forma en la que el Consejo de Estado de Colombia ha aplicado el control de convencionalidad es la forma correcta en la que se debe referir al derecho internacional, en la que se debe referir a la Convención Americana y a nuestros precedentes. Y es por eso que el Consejo de Estado otorga la medida cautelar y en un segundo momento, ¿qué hace el Consejo de Estado? Pues anula en última instancia la máxima autoridad de lo contencioso administrativo, donde además las decisiones no se toman arbitrariamente porque estamos hablando de alrededor de 31 magistrados, dependiendo del tamaño de cada sala, ellos tienen que motivar su sentencia, llevar eso a un debate en una sala donde hay grandes juristas que llevan larga trayectoria y a partir de toda esa discusión, el Consejo de Estado decidió que las sanciones del procurador Alejandro Ordóñez eran arbitrarias, contrarias a la convención y además otra cosa que luego pasó que no hay que perder de vista es que el propio Consejo de Estado después
declararía ilegal, ilícita, la elección de Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación por una doctrina que se afianzó, que era la que evitaba la corrupción en la justicia, que era esa doctrina que era el yo te elijo, tú me eliges, porque el procurador pues había patrocinado. Bueno, el Consejo de Estado emitió un fallo que se puede consultar donde lo contencioso administrativo le hace un jalón de orejas a dos cosas: a la sanción contra el alcalde, el alcalde de la época, y por la forma en la que fue elegido el propio procurador general, que hay que decirse, hoy es embajador ante la OEA. Y además es una persona que como embajador ante la OEA, y la Corte Interamericana pertenece a la OEA, pues ha estado no por fuera de los cauces normales, por supuesto, pero ha estado ahí al frente de la defensa del Estado colombiano. Pero el tema es que era indefendible. Colombia lo que debió hacer es conciliar con el derecho internacional y tratar de propiciar unas reformas que permitiera conservar nuestra identidad constitucional, pero también respetar el derecho internacional. Entonces, más o menos, eso es lo que ocurre. Perdóneme que... Pero es una coincidencia macondiana, porque el pueblo elige a Gustavo Petro. Después, el procurador toma una decisión de apartar del cargo a Gustavo Petro. Después, Gustavo Petro sale y acude a la jurisdicción interamericana, porque la Carta Interamericana dice que los funcionarios que son elegidos popularmente solo pueden ser destituidos o suspendidos por un juez penal, y el procurador no es un juez penal. La Comisión Interamericana lo protege mediante unas medidas cautelares que el presidente Santos no acata en su momento, pero el Consejo de Estado, por un lado, digamos que acata esas medidas cautelares, restituye a Gustavo Petro en su cargo y después tumba, si se quiere, la elección de quien había apartado del cargo a Gustavo Petro, que es el procurador Ordóñez, y ese mismo funcionario, el entonces procurador, es hoy embajador del Estado colombiano ante la OEA. Simplemente es una coincidencia macondiana que me lleva a mí a preguntarle, después de todo digamos, de todos estos antecedentes, de todo este recorrido fáctico que usted nos ha hecho por el caso, que sin duda era necesario para poner claros los términos, ¿qué dijo ahora la Corte Interamericana? Entendemos que protege los derechos del entonces alcalde Gustavo Petro, pero que también tiene unas hondas consecuencias para... No digamos para la estructura del Estado colombiano, pero sí para la manera en la que funciona el control de estos funcionarios, porque muchos en estos momentos se preguntan si tiene que haber una reforma legal, si no tiene que haber una reforma legal para adoptarla o para ajustar las competencias de la Procuraduría. Otros se preguntan, bueno, ¿y entonces qué va a pasar con el control disciplinario? Acaban de destituir nada más hace un par de días a un alcalde por haber dado unos tiros al aire y por haber incumplido las medidas del coronavirus. ¿Puede entonces seguir la Procuraduría? Bueno, todas esas preguntas las iremos resolviendo, pero por lo pronto, ¿qué decidió en particular ahora? ¿Qué decidió en particular el fallo? Bueno, a partir de los precedentes, ¿qué sucede? Pues una de las preguntas que se hace la gente es, ¿pero por qué si el Consejo de Estado ya le había otorgado los derechos a Petro y Petro logró terminar su periodo en la alcaldía, ¿cierto? Porque esa fue la realidad. Dentro de nuestro propio derecho doméstico nosotros corregimos ese abuso, ¿cierto? Y nuestra justicia restituyó al alcalde a través del conducto de lo contencioso administrativo. Y entonces uno podría plantearse también que de pronto la sentencia de la Corte Interamericana no era necesaria en la medida que el Consejo de Estado ya había, como lo dijimos, aplicado el control de convencionalidad. Y entonces aquí yo entro a lo que dice el fallo. ¿Qué pasa? Que el fallo lo que quiere no es tanto resarcir a Petro. Petro es irrelevante de cara a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La jurisprudencia de la Corte Interamericana no está preocupada por resolver cada uno de los casos de cada uno de los políticos que llega allá a Costa Rica. Además, porque no puede. La Corte Interamericana resuelve muy pocos casos al año. Esa no es la razón de ser de esa Corte. ¿Qué es lo que busca la Corte con esta sentencia? Sentar un precedente. ¿A qué le apunta la Corte Interamericana con esta sentencia? A que esto no vuelva a suceder nunca más. Como ya dijimos, Petro ya terminó su periodo, esa discusión está agotada, pero la Corte Interamericana, ¿qué observa? Que a través del estudio del caso Petro,
observa que nuestras instituciones están están disonantes con el orden internacional, con el orden jurídico internacional. Entonces se ve obligada a continuar el proceso, a condenar a la nación y a decirle a Colombia en qué manera es que ella puede cumplir sus obligaciones internacionales. Entonces ahí va lo que dice el fallo. El fallo tiene cosas muy fuertes. Tiene un salvamento de voto, que no está en el fallo, pues, pero está en la sentencia alguna. Tiene un salvamento de voto de Raúl Zaffaroni, el penalista, que dice que esto era un lawfare contra Petro y una persecución política y que lo estaban maltratando. Y mira que la Corte dice, no, yo no quiero entrar en esa discusión. Yo no quiero entrar en ese lenguaje de volver a Petro un mártir. Aquí de nadie, que si se mira los salvamentos de voto, presentan a Petro como una víctima de persecución política, ¿no? La Corte simplemente dice, mire, es que el ordenamiento está en disonancia con los precedentes del sistema interamericano. ¿Por qué? Ahora vamos a lo que dice la Corte. La Corte Interamericana, el artículo 23 de la Convención Americana, como ya todos a estas alturas lo sabrán, indica que los derechos políticos de los ciudadanos que están bajo la jurisdicción de la Corte solo pueden ser limitados por ciertos conductos. Y uno de esos conductos es una sentencia judicial. Y esto es lo que se ha confirmado en los precedentes, como el que hablábamos ahorita de Leopoldo López contra Venezuela. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Consejo de Estado aplicó la protección a Petro, eso no implicó una reforma del Estado, eso simplemente implicó que se protegían los derechos de Petro, pero el Estado permaneció igual y la facultad del procurador para destituir a los políticos democráticamente electos, pues continuaba intacta. ¿A quién le correspondía entonces tomar una decisión? A la Corte Constitucional. Entonces, ese debate llegó a la Corte Constitucional y le preguntaron, Corte Constitucional, ¿usted tiene bloque de constitucionalidad? Lo que decía que usted aplica el derecho internacional y hay unos precedentes internacionales. ¿Qué hacemos con estas facultades del procurador? Y entonces ahí me parece a mí que la Corte Constitucional perdió una oportunidad muy grande de que nosotros manejáramos esto en Colombia antes de que llegara a las instancias internacionales, porque la Corte Constitucional pudo haber comprado la doctrina del Consejo de Estado, comprado es una palabra inadecuada, pudo haber recibido a bien el presidente del Consejo de Estado y haber dicho, mire, que lo ha hecho antes, sentencias exhortativas, pudo haber dicho Congreso de la República, lo mismo que está diciendo la Corte Interamericana, lo ha dicho la Corte Constitucional en el pasado, ¿no? Usted tiene un año para adoptar las medidas legales que garanticen la Constitución. Eso lo dice la jurisprudencia constitucional de manera permanente. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia interamericana? Usted tiene un año para cumplir el fallo interamericano. Entonces, la Corte Constitucional llegó el debate allí. La sentencia se puede consultar, es la C11 de 2019, ponencia del hoy célebre ex juez Bernal Pulido, que solo duró 3 años, y esa sentencia, pues más o menos, ¿qué dice? La sentencia dice que Colombia está perfectamente en armonía con las obligaciones internacionales, que si bien es cierto que el orden normativo internacional dice que solo autoridades judiciales pueden restringir derechos políticos, la Corte Constitucional dice que eso no aplica a Colombia porque el procedimiento que se aplica en la Procuraduría es tan bueno, tan transparente, tan lleno de garantías, que es idéntico a como si fuera un juez. Mejor dicho, que la Procuraduría es como si fuera un juez de la República, el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué jueces? Mejor dicho, era el mensaje de la Corte Constitucional. Entonces eso hizo que perdurara la situación y obliga a que la Corte Interamericana, y ahí hay otra parte de esa sentencia donde dice la sentencia de la Corte Interamericana, le recuerdo a la Corte Constitucional de Colombia que es obligación de todas las autoridades nacionales acatar los precedentes del sistema interamericano. ¿Y qué le dice? Mire, esencialmente le dice lo siguiente, o qué es lo que le quiere decir, que el proceso judicial es un proceso que ofrece más garantías, es un proceso que tiene más requisitos, en el que es más difícil llegar a una decisión y que por ende ese debe ser el camino que deben tomar las sanciones contra funcionarios democráticamente electos. ¿Por qué? La Corte Interamericana tiene una serie de principios, de derechos que se consideran esenciales dentro de esa carta, ¿no?
de especial importancia y por eso todos los países los deben acatar. Y hay unos que se pueden limitar más que otros dependiendo la relevancia que tengan. Entonces, por ejemplo, la libertad es un derecho muy importante, ¿no? Entonces, encontramos disposiciones de la Corte Interamericana, de la Convención y sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, respecto de las dictaduras en Argentina y en Uruguay, donde dice, mire, es que la libertad es un derecho que usted no puede limitar como se le dé la gana, usted tiene que garantizar el habeas corpus, usted tiene que garantizar un juez independiente. Otro caso relevante, ¿no? Usted tiene que garantizar una doble instancia. Y es que recordemos que de precedentes internacionales también se le ha conferido derechos a políticos de otras corrientes. Recordemos que en el caso de Andrés Felipe Arias, la Corte Constitucional colombiana, a pesar de la Corte Suprema, dijo, mire, es que usted tiene que acatar el derecho internacional y todos los colombianos tienen derecho a una doble instancia, sea quien sea. Y a pesar de la voluntad de la Corte Suprema, la Corte Constitucional impone las razones de la Convención. Entonces, vemos que hay unos derechos muy importantes, ¿no? Como la doble instancia, que en el caso Andrés Felipe Arias, que es un derecho convencional, se garantiza para todos, incluso los aforados. Entonces, vemos que hay unos derechos muy importantes, así como esos derechos de libertad, esos derechos de un juicio justo son muy importantes, pues también lo son los derechos políticos, porque dentro de los consensos que se tienen en el sistema interamericano y en la OEA, es que todos nuestros países en este continente debemos ser democráticos, ¿cierto? Entonces, tenemos los derechos democráticos en un pedestal dentro de lo que es la Convención Interamericana. Eso no quiere decir que sean absolutos, por supuesto, es decir, que una persona sea electa democráticamente o tenga 85% de favorabilidad no significa que esté por encima de la ley, ni más faltaba. Lo que significa es que cuando usted vaya a restringirle sus derechos, usted tiene que pasar por unos requisitos muy rigurosos. ¿Y cuál es el requisito esencial que es reconocido por el constitucionalismo comparado y por la Corte Interamericana? Pues que sea un juez el que conozca esto, porque se entiende que el juez, primero que todo, es un jurista. ¿Sí? No es un juicio político hecho por allá por unas personas que se les salió de los cabellos, pues decidir, no, es un jurista, una persona con una formación, pero no solo eso, que ese juez tiene jurisdicción, es decir, que ha sido juez siempre y no es fruto de un contexto político específico, y además que el juez está sometido a primero motivar su decisión y que está sometido al juicio. Es muy importante que no es tanto el juez como tal, sino la posibilidad de que haya un juicio. ¿Pero qué es un juicio según la Corte Interamericana? Pues el juicio no es cualquier cosa. El juicio no puede ser un linchamiento, pues una horda que decidió de qué manera se resuelven las cosas. No. El juicio tiene que tener un montón de requisitos, que usted pueda controvertir las pruebas, que usted pueda defenderse, que usted pueda llevar nuevos hechos al juicio. Y entonces, ¿qué encuentra la Corte? Que ese es el mecanismo que solo si usted pasa por todos esos requisitos muy difíciles, usted puede lesionar esos derechos importantes, que es un caso idéntico a lo penal. Mire usted, cuando una persona la van a privar de la libertad en Colombia, un fiscal, por ejemplo, que en su haber, en su arbitrariedad, considere que usted lo tiene que encarcelar, pero usted puede ser fruto de persecución por parte de ese fiscal, ¿cierto? Usted puede ser víctima de una malquerencia porque puede haber un error y sea un tema desafortunado. Entonces, ¿qué impone la ley y la Constitución y el derecho internacional? Esa decisión del fiscal de meterlo usted a la cárcel tiene que pasar por un juez. ¿Por qué? Porque la libertad es muy importante. Entonces, lo mismo, como la democracia es muy importante, como el voto es muy importante, si usted quiere restringirlo, pues no es que no pueda. Es que no estamos diciendo que no se puedan restringir los derechos políticos. Lo que estamos diciendo es que usted tiene que pasar por ese camino riguroso que respeta las garantías, que es el juez. La Corte no dice, profesor, que Colombia no pueda suspender o destituir funcionarios elegidos por elección popular. No. Lo que dice, según usted nos ha aclarado, es que solo puede hacerlo un juez. Exacto. Y por tanto no lo puede hacer un procurador. Exacto. Pero sí podría la Procuraduría entonces seguir tomando decisiones sobre funcionarios elegidos popularmente, siempre y cuando ello no suponga destituirlos o suspenderlos en sus funciones. Exacto. Y sí podría entonces la Procuraduría seguir conociendo, seguir teniendo competencia sobre otros funcionarios que no fueron elegidos popularmente, porque lo que está detrás de esos funcionarios es que fueron elegidos por el pueblo. Entonces solo podría
solo podría un juez. Pero desde esa perspectiva, ¿cuál cree usted que debería ser, o más que cuál cree usted que debería ser la reforma que debe implementar Colombia? La pregunta es, ¿en qué terreno se puede mover el Estado colombiano? ¿Qué le toca hacer ahora para cumplir con el fallo de la Corte? Y digamos que cuánto tiempo tiene. Entendemos que hay un plazo razonable para ese propósito y hay también un margen de apreciación con el que cuenta el Estado colombiano para entender ese fallo. Sí, ahí tú das en el corazón del asunto. No es necesario entrar en este pánico de que Colombia se quedó sin herramientas para luchar contra la corrupción. Eso no es el caso. Simplemente se está diciendo que ese procedimiento a través del cual usted restringe esos derechos tiene que pasar por cierto rigor. Y lo que tú dices también es cierto. Conserva la Procuraduría intacta todas sus funciones respecto de los otros funcionarios y además puede seguir sancionando de otras formas a los democráticamente electos. Entonces, tienes toda la razón en eso. Ojalá se replicara más esa información en la opinión pública porque uno ve mucha confusión. Ese es un punto central. ¿Qué dice la Corte entonces respecto del cuál es el margen en el que se puede mover? ¿Qué es lo que quiere la Corte? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué falla el procedimiento de la Procuraduría? ¿Por qué no se considera igual al del juez? Porque realmente, si hubiese sido el caso que la Procuraduría ofreciera las mismas garantías de un juez, es posible que incluso la Corte Interamericana no hubiese intervenido. Pero como te digo, nosotros no aprovechamos la oportunidad de mejorar el procedimiento en la Procuraduría para que se ajustara a ese estándar. Entonces, por ejemplo, ¿en qué es una de esas cosas donde la Procuraduría no cumple ese estándar que supone el margen donde se tiene que mover Colombia? Ese estándar, por ejemplo, es que como en toda instancia judicial, hay una doble instancia para la sanción, ¿cierto? Y esa doble instancia hay una independencia funcional entre un funcionario y otro. ¿Qué es lo que pasaba en la Procuraduría? Que la primera instancia de la sanción era un procurador delegado del procurador Alejandro Ordóñez, ¿no? Entonces, una persona que gana más o menos entre 22 y 30 millones de pesos, una persona elegida a dedo, ¿cierto? Entonces, Alejandro Ordóñez o el procurador que fuere, Procurador General de la Nación, elige un procurador delegado para que se encargue de estos asuntos y puede ser cualquier persona, cualquier amigo, y le dice, le va a pagar entre 23 y 30 millones dependiendo del grado, no tengo muy claro el tema, y el tema salarial, pues, y le dice, bueno, usted investigue a Petro, o bueno, llega la investigación a Petro. Ese funcionario depende del jefe, ¿cierto? Entonces, si ese funcionario produce una decisión que no le gusta a su superior funcional, porque, bueno, recordemos el procedimiento, el procurador delegado sanciona al político y luego la segunda instancia, es decir, donde la persona que se ve restringida en sus derechos, donde él puede apelar, donde él puede revivir la discusión para que se garantice ese mínimo de la doble instancia del artículo 8, es el jefe del anterior, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué escenario es? Que la primera instancia está tratando de complacer a su jefe, porque su jefe, de él depende su puesto, entonces ahí no se cumple un requisito que sí se cumple en los estrados judiciales, y es que en los estrados judiciales un juez conoce la primera instancia y luego otro juez, cualquiera en sorteo, es el que conoce la apelación. Entonces, Colombia no tiene eso, la Procuraduría nuestra no tiene eso. Entonces, ahí se perdió una oportunidad. ¿Qué dice ese fallo C11 de la Corte Constitucional? Dice que nosotros estamos dentro del margen porque la Procuraduría concede todas esas garantías. No es cierto por lo que estamos diciendo. La Procuraduría no concede garantías homogéneas, iguales a la sede jurisdiccional. Entonces, ¿qué margen tiene Colombia? ¿Habría tenido un margen? Sí, una oportunidad si hubiese reformado la Procuraduría de tal forma que el procedimiento que se hace dentro de la Procuraduría fuera idéntico al de un juez. Pero para eso, mi querido Humberto, una de las primeras cosas que tendría que pasar es que en la Procuraduría realmente hubiese carrera administrativa. Es decir, que todos estos funcionarios no fueran nombrados a dedo. Pero la realidad de las cosas es que el procurador cambia cada 4 años y cada procurador llega con su propia gente. Entonces no se puede decir que esos sean unos jueces independientes, no solo como en su condición de estar protegidos de diferencias externas, sino esa independencia funcional entre una instancia y otra. Entonces esa oportunidad se perdió y ya parece ser que la Procuraduría no está en capacidad ella sola de replicar las funciones de un juez. Entonces,
¿Qué es lo que necesitamos en este caso? Un juez. Es indispensable que participe un juez, pero en Colombia hay muchos jueces y podría haber muchos más y debería haber muchos más, debería haber un mayor acceso a la justicia para la necesidad de la gente. Yo creo que una reforma a la justicia no solo es replicar la forma en la que se comporta el poder, porque no nos gusta una decisión u otra, sino aumentar la cobertura de la justicia, pues es justamente eso. Si hubiese más jueces, si las cortes estuvieran menos congestionadas, si se dedicara los recursos que se dedican a otras cosas para la rama judicial, entonces de pronto pudiesen los jueces llevar todos estos casos. ¿Qué soluciones tiene Colombia? ¿Qué fórmulas tiene Colombia? Pues fortalecer su justicia, ¿cierto? Y si quisiese conservar a la Procuraduría como parte de este debate, pues todavía cuenta con el recurso de que la Procuraduría haga las veces de fiscalía para lo disciplinario, es decir, que solamente lleve la instrucción, el impulso procesal, que sea quien investigue y que una vez termine esa investigación, eso llegue al juez natural. Además, quiero decir otra cosa, y es que no es cierto que en Colombia no haya herramientas para sancionar o restringir los derechos políticos cuando una autoridad de este tipo, cuando un político vulnera el ordenamiento. Lo que quiero decir es que el Consejo de Estado conserva esa facultad, ¿cierto?, de actuar contra los políticos y en ese sentido puede ser fortalecido como instancia jurisdiccional. Es cierto que la Convención dice que tiene que ser un juez penal, pero yo creo que la Convención aceptaría que fuese otro juez, sobre todo si fuera un juez de la dignidad, de la altura, de la independencia del Consejo de Estado. ¿Qué quería decirte? Que no es cierto que los políticos estén libres de control. Hay que decir, por ejemplo, que el Consejo de Estado ya había sancionado a Antanas Mocus, no sé si recuerdan, por incumplir unos requisitos en campaña. Es decir, ese tipo de fortalecer, aumentar las competencias de la rama jurisdiccional en este sentido disciplinario, si se quiere decir, pues ya está la plataforma dada. Nosotros ya tenemos las cortes adecuadas para eso. Además, tenemos otras fórmulas. ¿Cuál puede ser una de esas fórmulas? Que la sanción que emitiese el Procurador General de la Nación contra el funcionario democráticamente electo, siempre que respetara el debido proceso, eso hay que aclararlo, solo si se respetan los estándares del debido proceso fijados en el derecho internacional, esa decisión podría, por ejemplo, estipularse que tenga un control previo por parte de la jurisdicción, puede ser por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Es decir, que las sanciones de remoción del cargo, ¿cierto?, que pueda emitir la Procuraduría antes de cobrar efecto y posiblemente lesionar los derechos no solo del político en cuestión, sino de quienes lo eligieron al no poder ejercer, al no poder ver a su elegido ocupando el mandato que ellos se supone le dieron, que antes de que esa decisión que restringe esos derechos cobre efecto, pueda haber un control previo, automático, indispensable por parte del Consejo de Estado que verifique que esa decisión está hecha conforme a la ley. Entonces, todavía existe un estándar. Fórmulas hay otras. También se puede establecer una legislación para que este tema se ventile ante los jueces penales y que sea el juez y que sea el fiscal y que sea la Procuraduría como impulsor disciplinaria la que lleve esto a un juicio penal donde se repliquen unas garantías del debido proceso que deben ser idénticas a las del proceso penal. Es decir, habría como un proceso penal disciplinario donde ya el impulsor de la acción no sería, el impulsor del proceso no sería la Fiscalía, sino la Procuraduría. Entonces, así usted podría conservar la Procuraduría, más o menos como está, ¿cierto? Pero fortalecer ese procedimiento, hacerlo más garantista a través de un control previo de la jurisdicción o que la decisión final sea tomada por un juez y que ese juez pueda emitir, que ese juez además pueda hacer, digamos que usted pueda apelar esa decisión de ese juez, ¿cierto? Entonces sería más o menos tratar de que ese proceso disciplinario sancionatorio tenga unas garantías iguales, homogéneas al proceso penal. Eso sería muy deseable sobre la base que entendemos que el derecho de libertad para nuestra Constitución y el derecho internacional, el derecho de libertad es tan importante como el derecho a elegir y ser elegido. O sea, si quisiéramos hacer una recapitulación de esta entrevista, deberíamos decir que Colombia, primero, no está perdiendo su soberanía por el hecho de que una corte allá situada en el extranjero esté tomando decisiones sobre sí.
Nosotros mismos como Colombia, cuando decidimos establecer nuestra constitución, nos avenimos a que está por encima de todo lo relacionado con los derechos humanos, y nosotros mismos como estados nos suscribimos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por eso deberíamos cumplirla, eso sí, dentro de un plazo razonable. Y en este sentido, como usted bien nos dijo, el fallo no busca tanto resarcir a Petro, digamos que como retomo sus palabras, Petro es irrelevante, más bien a través de Petro, la Corte Interamericana lo que dice es que hay una disonancia entre nuestro ordenamiento y la Carta, y siempre, y no es que por eso nos estemos quedando sin herramientas para luchar contra los funcionarios elegidos popularmente cuando se equivocan, sino que hay que hacerlo en una forma respetuosa de los derechos humanos, y eso significa que es un juez penal quien debe tomar la decisión de suspender o sustituir a un funcionario elegido popularmente. Y en su opinión, eso de que sea penal no quiere decir que tiene que llamarse juez penal, sino que tiene que tener unas garantías homogéneas. Y hay otra cosa respecto de que lo importante no es Petro, en absoluto lo importante es Petro. Si uno mira, por ejemplo, la sanción, la condena contra Colombia, creo que son más o menos $20.000. Si usted mira lo que es una condena contra Colombia, por ejemplo, del CIADI, ¿cierto? Que pueden ser millones de dólares. A Colombia la han condenado por millones de dólares tribunales internacionales. Esta condena contra Colombia no tiene el propósito de enriquecer a Petro, son como $20.000, que además esos $20.000, entiendo yo, corresponden a los gastos de representación, porque ahí hay unos abogados y a esos abogados hay que pagarle, y hay unos viáticos de desplazamiento a los tribunales internacionales. Y eso es lo que la parte sancionatoria, pues digamos que la parte que tiene que ver con Petro es solo pagarle los gastos de defensa. Lo más importante es ese mensaje que permite que todos los ciudadanos estemos tranquilos, que el día de mañana cualquier político de derecha, de izquierda, de centro, ambientalista, lo que tú quieras, que ninguna de esas personas, porque el día de mañana de la Procuraduría, hoy está en manos de una persona, mañana de otra, pero no sabemos cuántas vueltas puede dar. La idea de la Corte Interamericana es brindarnos esa tranquilidad, que si el día de mañana alguien se lanza a la política, no va a ser sustraído arbitrariamente, sino que si es sustraído porque hizo una falta grave y debe serlo, pues pasó por un procedimiento donde pudo defenderse y presentar sus argumentos. Pero también podríamos concluir, profesor, y usted me contará, si en los demás casos, es decir, otros políticos, como los llama usted, otros funcionarios elegidos por voto popular que en el pasado o en el futuro, ya usted nos dirá, estén en las mismas circunstancias, es decir, que un procurador los haya destituido o los haya suspendido, podrían acudir a este precedente, al del caso Petro, para de alguna manera anular esa sanción que les impusieron, o esto solo aplica hacia el futuro? Yo creo que, espérate que está pasando un avión para que... Aquí ya hay vuelos, algunos. No, de ninguna manera este fallo tiene efectos retroactivos. A mí existe la posibilidad de que el Estado de Colombia pida la aclaración del fallo, donde la Corte Interamericana pues tendrá la oportunidad procesal de esclarecer, de aclarar estos puntos, pero de la lectura que yo hago, de los precedentes, de la manera en la que se comporta la jurisprudencia de la Corte, esto no tiene efectos retroactivos, esto tiene efectos a futuro. Y esto más o menos lo que dice es que Colombia, y lo más importante de esto es la necesidad de las reformas orgánicas del Estado. Ahora, a partir de hoy, a partir de este mes donde sale esta sentencia, sí es cierto que la Procuraduría no va a poder recurrir dentro de su procedimiento como está, porque es insuficiente, porque no garantiza los mínimos, no va a poder destituir funcionarios democráticamente electos, lo que no quiere decir que no pueda hacerlo respecto a los que no son electos, y lo que no quiere decir que no los pueda sancionar de otras maneras. A efectos retroactivos no puede tener. ¿Por qué? Porque los procuradores que emitieron sanciones, siempre que ellas no hayan sido arbitrarias, ¿cierto? Porque hay que decirlo, las sanciones del procurador de todas maneras tenían el control posterior del Consejo de Estado. En esa medida, esas decisiones contra otros políticos muchas veces fueron al Consejo de Estado, y el Consejo de Estado evaluó
si eso conculcaba o no sus derechos. Y el Consejo de Estado a veces ha dicho que el procedimiento de la Procuraduría en casos concretos ha vulnerado derechos y en otros casos concretos ha dicho que no. Fue en los fallos más recientes, ¿cierto? En el caso Petro, a partir del caso Petro, que fijó la doctrina de la convencionalidad, y es solo a partir de allí, y más que todo de la sentencia de la Corte Interamericana, que se puede entender, porque antes los funcionarios públicos actuaban con la seguridad jurídica del ordenamiento vigente, ¿cierto? El ordenamiento vigente de entonces, que se regía por las sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, en las que se amparaban esas sanciones. Lo que pasa es que hoy el escenario es diferente. Hoy la jurisprudencia del Consejo de Estado es otra, ¿cierto? Porque se ha adaptado, ha leído correctamente la manera en la que se tiene que interpretar el derecho internacional y porque hoy tenemos una sentencia respecto de nosotros. Entonces, a pesar de que es claro que el control de convencionalidad tiene efectos, digamos, en abstracto, que es un control difuso, que desde el momento en que la Corte ha fijado estos precedentes, le eran aplicables a Colombia de alguna manera, esto de ninguna forma puede traducirse en que ahora vamos a ver un montón de demandas contra el Estado o que esas personas van a ser declaradas automáticamente inocentes de sus infracciones disciplinarias en lo absoluto. Esto va a tener efectos a futuro porque es normal que los tribunales, cuando descubran que sus interpretaciones estaban equivocadas, evolucionen y las adapten a la realidad. La realidad actual es la internacionalización del derecho en un mundo globalizado. Eso es, digamos, evidente. Bueno, profesor, pues yo creo que sus conclusiones y sus aportes han sido sin duda esclarecedores en torno a este importante fallo de la Corte Interamericana, que pues por supuesto tiene unos hondos efectos sobre nuestro sistema jurídico y sobre la manera en que se disciplinan los funcionarios en Colombia, especialmente los funcionarios elegidos por voto popular. Es innegable la importancia que ha tenido en Colombia este caso y creo que pues por fin tenemos una discusión, por fin tenemos luces al respecto. Estaremos desde el centro muy pendientes de las reformas que se implementen sobre este particular. Y bueno, fue un placer tenerlo aquí. Esperemos que haya sido la primera, pero no la última vez. Muchos éxitos en todos sus oficios desde Portugal y bueno, esperamos tenerlo muy pronto nuevamente con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Humberto, amigo querido, y a todo el equipo de Al Centro. Seguiré al tanto y siempre estoy sintonizado con sus debates y ustedes están al frente de la opinión en estos temas que requieren una discusión seria, técnica y pues es un tic-tac que promete mucho y estaré siempre presto a acompañarlos por lo importante del foro y por la amistad que nos une, querido Humberto. Y saludos a la audiencia digital, por Así supuesto. es. Así entonces nos despedimos.